Buenos días, jóvenes, bienvenidos a nuestra clase virtual del día de hoy. Antes que todo, acordémonos que estamos en la santa presencia del Señor. Adorémosle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase de hoy vamos a practicar y aprender lo que es la estructura repetir. Vamos a hacer uso de esta estructura para algunos ejercicios de ejemplo y así conocer un poco cómo funciona. Lo primero que debemos saber de la estructura repetir, o mejor dicho, de PCInt, es que debemos iniciar nuestro programa colocándole un título. Entonces colocamos aquí, práctica, repetir. ¿Por qué mi título de mi proyecto tiene un guión bajo? Recordemos por favor que el nombre del proyecto no puede tener espacios. Lo segundo que debemos hacer es guardar nuestro proyecto, es decir, nuestro archivo, para evitar perderlo. Y para eso hacemos clic en este icono que señalo acá para guardarlo en nuestro computador. Hacemos clic y colocamos el nombre de nuestro archivo. Recordemos por favor que el nombre del archivo solamente puede tener letras. No podemos colocar caracteres especiales al nombre de nuestro archivo porque si no genera problemas. No puedes olvidar esto al momento de guardar tu archivo. Luego vas a hacer clic en guardar, no sin antes seleccionar en qué parte de tu computadora lo vas a guardar. Entonces yo selecciono que voy a guardar en el escritorio y hago clic en guardar. Repito, no puede tener caracteres especiales, incluida la letra ñ. Tampoco pueden colocar la letra ñ, ¿ok? Hago clic en guardar y puedo visualizar claramente entonces el nombre de mi archivo. Una cosa es el nombre de mi archivo y otra es el nombre de mi algoritmo. Por favor, no confundamos, ¿ok? Ahora iniciemos. Vamos a iniciar colocando un comentario con el enunciado del ejercicio que vamos a practicar hoy. Vamos a colocar solicitar al usuario números negativos hasta que introduzca un número positivo. Ok, en esta práctica entonces lo que nosotros queremos hacer es solicitar al usuario que introduzca números negativos y vamos a detener la solicitud de estos números cuando él coloque uno positivo. ¿Cómo hacemos eso? Solicitar ya sabemos que lo hacemos con escribir. Escribir, indique un número negativo. Luego, leer y leemos en una variable. Esto ya debemos tenerlo dominado porque lo hemos venido practicando. Sabemos que cada variable que cree debo definirla, entonces coloco un comentario que diga definición de variables. Recordemos que los comentarios simplemente nos ayudan para saber qué se hace en cada parte de nuestro código. Y defino mi variable como entero, ya que va a ser un número que no va a contener decimales. Ok, entonces ya hice mi solicitud. Ahora simplemente me correspondería agregar el repetir. Como no me sé de memoria la estructura, simplemente hago clic acá y la estructura me la coloca en el lado correspondiente. Si quiero saber un poco más sobre repetir, puedo leer un poco de esta ayuda rápida que me dice qué debo colocar en secuencia de acciones y qué debo colocar en expresión lógica. ¿Ok? Ahora iniciamos. Se supone que si yo voy a solicitar al usuario números negativos hasta que introduzca un número positivo, entonces esta solicitud debería ir también dentro del repetir, ¿correcto? Y acá debería ir mi expresión lógica, es decir, la condición que yo voy a evaluar para determinar si sigo o no con el repetir. Entonces, colocamos aquí mi variable número mayor a 0.
Esto es lo que yo voy a evaluar porque es lo que me están diciendo. Me está indicando, pide números negativos hasta que introduzca un número positivo. Eso quiere decir, vas a repetir esta pregunta hasta que el número sea mayor a 0. ¿Y por qué mayor a 0? Porque ya ustedes por matemática deben saber que los números positivos son aquellos que son mayores a 0. Una característica importante del repetir es que se realiza al menos una vez. Es por esto que les voy a demostrar qué es lo que sucede al momento de yo tener la solicitud afuera y la solicitud dentro de repetir. Vamos a colocar un mensaje acá que le indique al usuario el número introducido es, y coloco mi variable num. Ya sabemos que debo dejar un espacio aquí después de las comillas o colocar una coma, y pruebo mi ejercicio. Y antes de probar, vamos a escribir también acá abajo otro mensaje que diga: el programa ha finalizado. ¿Cuándo va a dar este mensaje? Cuando salga del repetir. ¿Y por qué sale del repetir? Porque introdujo un número positivo. ¿Correcto? Y probamos. Fíjense a lo que me refiero cuando les digo que el repetir se ejecuta al menos una vez. Miren, indique un número negativo. Si yo indico 20, que es un número positivo, en teoría, él debería dar este mensaje. ¿Correcto? El programa ha finalizado porque es un número positivo. Porque esto no va a suceder. Veamos por qué. Fíjense, le voy a dar a Enter y me va a decir indique un número negativo nuevamente. ¿Qué sucede acá? Sucede que yo estoy haciendo esta pregunta y luego cuando voy a repetir hago la que está dentro. Porque el repetir valida la información al final. Y como la valida al final, entonces siempre se va a entrar al repetir. Siempre voy a ingresar a hacer esto. Es por esta razón que esta información que está afuera no es necesaria. Cuando uso repetir, es posible que simplemente necesite colocar la información dentro, porque ya él va a ejecutarla una vez. Probamos entonces, eliminando esta información que les coloqué acá. Y quedaría así. Indique un número negativo, guardo mi número negativo, muestro el número y luego valido. Si el número que mostré es positivo, ya no pregunto más. ¿Ok? Es decir, es mi condición de parada. Vamos a probar. Indique un número negativo. Vamos a indicar -1. Vamos a indicar -3, -4 y vamos a indicar 30. Me muestra el número introducido y el programa ha finalizado. ¿Por qué el programa ha finalizado? Porque introduje un número positivo. Y esa es mi condición de parada. ¿Ok? Entonces vamos a tomar en cuenta acá algunas cosas para recordar. El repetir siempre se ejecuta al menos una vez. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Sí? La validación, que es la condición se evalúa al final. Es por eso que se ejecuta al menos una sola vez. ¿Correcto? Entonces esto debemos tenerlo presente. Podemos colocar ahora un comentario aquí que sea solicitud de información. Y así ya tenemos que se hace en cada parte de nuestro código. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio en el enunciado. Ahora vamos a decir solicitar números negativos hasta que introduzca 1 o 0. Esto es para practicar un poco la otra forma de realizar las condiciones, haciendo uso de lo que son los operadores lógicos, que los tengo acá del lado izquierdo, y de lo que son los operadores relacionales. ¿Sí? Los operadores relacionales son los que utilizo constantemente para hacer evaluaciones en las condiciones del si, del mientras, del repetir. ¿Ok?
Y los operadores lógicos me sirven cuando es más de una condición, como por ejemplo acá, que me está diciendo o 0, es decir, 1 o 0. Debo evaluar dos condiciones. Lo único que debo hacer aquí es un pequeño cambio, y es cambiar este mayor por un igual, cuando el número sea igual a 0. Pero no me dice que cuando sea igual a 0, me dice 0 o 1. Es ese momento en el que yo recurro a utilizar entonces mi operador o, y lo coloco acá, ¿ok? Entonces colocamos o número es igual a 1. Esas son las dos condiciones que se me solicitaron. Me dijeron, solicita números negativos hasta que el número sea 0 o el número sea 1. Ya hice el cambio correspondiente y pruebo mi ejercicio. Indique un número negativo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Pero si coloco 1, ya el programa ha finalizado. Indique número negativo, menos 2, menos 3, menos 4. Pero si coloco 0, ya el programa ha finalizado. ¿Por qué? Porque es mi condición de parada. ¿Ok? Es importante que entendamos esto para saber cuándo o cómo hago yo que el repetir deje de realizarse. Sí, efectivamente, aquí lo que nos faltaría es validar si el número negativo, si el número que introducen realmente es negativo o no. Pero eso ya ustedes lo pueden realizar utilizando simplemente un sí. Importante, cuando uno realiza un programa, debe dar una presentación del mismo al usuario. Y eso todavía nosotros no lo hemos colocado. Entonces vamos a aprovechar el cambio de enunciado para colocarlo. Y esta sería la presentación. Colocamos un enunciado, un comentario y colocamos escribir. Este programa solicita números negativos porque si no el usuario no sabe para qué es el programa. Negativos. Y luego podemos poner en la misma línea o abajo, yo voy a utilizar otro escribir y podemos colocar introduzca 1 o 0 para detenerlo. De esta forma, cuando el usuario inicia el programa, ya sabe qué hace. Este programa solicita números negativos, introduzco 1 o 0 para detenerlo. Entonces ya yo sé que yo introduzco números negativos y que si quiero detenerlo, solo debo colocar 1 o 0. Esto es muy importante. ¿Ok? De la misma forma en que utilizamos el O, podemos utilizar la I. Vamos a suponer que el enunciado entonces dijera solicitar al usuario su nombre y su DNI hasta que sea nombre, ponemos por ejemplo Ana, y DNI, ponemos por ejemplo 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir que esto se va a solicitar hasta que la información que introduzca sea para nombre Ana y para DNI, aquí me faltó la I, y para el DNI 1, 2, 3, 4. Es importante que entendamos que en este caso no estamos hablando de un O, estamos hablando de una condición I. Ok, entonces ahora se le explicaría al usuario, este programa solicita su nombre y DNI. Correcto. En este caso ya no se le dice cuál es el correcto o cuál no. Ya aquí no importa porque si estuviésemos hablando de contraseña o de usuario, entonces uno no le dice, introduce esta contraseña correcta o este usuario correcto. Ya no. Aquí ya el número no sería lo que iría, sino DNI. Y aquí definiríamos nombre como cadena. Listo. Entonces, aquí yo diría, indique su nombre, colocaría aquí, nombre, y colocaría otra pregunta, escribir, indique su DNI. Correcto. Al hacer esto, leer DNI.
Lo que tendría que modificar ahora sería simplemente la condición que tengo acá, que ya no es O y ya no es con número, ya no es esta, correcto. Debería acoplarla según el nombre y según el DNI. Entonces aquí ya iría nombre igual a Ana y DNI igual al 1, 2, 3, 4. Y de esa forma yo podría hacer que el programa estuviese correcto. Y al final yo daría un mensaje como por ejemplo bienvenido, pondría nombre, bienvenido bienvenida Ana, por ejemplo, datos correctos. Esa es la información o esos son los cambios que debo aprender a hacer. Y aquí utilizaría es la I, correcto. Te dejo el ejercicio más o menos a este nivel para que analices lo correspondiente según la tarea que ya tienes en tu curso programación según la sección a la que correspondes. Si tienes alguna duda, sabes que puedes comunicarte conmigo mediante el chat y estaré para ayudarte. Por favor, recuerda cada una de las características que te he explicado durante el programa para poder desarrollar con eficiencia la tarea que tienes en tu aula virtual. Espero que esta explicación haya sido de utilidad para ustedes, que les ayude a aclarar las dudas que puedan tener. Para cualquier otra pregunta, nos vemos por el chat. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre.